Buen día, queridos estudiantes y familia de la Escuela República Argentina. El día de hoy continuaremos con geometría, la unidad número 1. Anota en tu cuaderno la fecha en que vas a escribir esta materia. Este video fue subido el 1 de julio. El tema de hoy es ángulos interiores de un cuadrilátero. El objetivo de la clase va a ser estudiar los ángulos interiores de un cuadrilátero. Recuerda siempre que este contenido está en el texto del estudiante, en este caso entre las páginas 176 y 179. Vamos a ver primero, ¿qué entiendes por un cuadrilátero? A lo mejor has escuchado esta palabra y te imaginas inmediatamente esto, pero voy a detenerte ahí. Un cuadrilátero en realidad no es necesariamente el ring de la lucha libre, sino más bien un polígono de 4 lados. Y claro, un cuadrado se asemeja bastante a un ring, pero también puede ser un rectángulo. O puede tener esta forma irregular, o también esta otra. Todas son figuras de 4 lados. Vamos a ver cómo se clasifican los cuadriláteros. Y lo importante es ver cuántos lados paralelos tiene. Por ejemplo, un cuadrado tiene 2 lados paralelos y estos otros 2 también son paralelos. Sigamos con un rectángulo que tiene un par de lados paralelos y otro par de lados paralelos. El siguiente cuadrilátero tiene un par de lados paralelos y este par no es paralelo porque las rectas que lo portan se cortan. Veremos ahora cómo el último cuadrilátero no tiene ningún par de lados paralelos. Estas rectas se cortan y si proyecto estas rectas se cortarán en algún punto. Por lo tanto, no tiene ningún par de lados paralelos. El primer grupo de cuadriláteros se llaman paralelogramos. El segundo son trapecios y finalmente trapezoide. El primero, como dijimos, tiene 2 pares de lados paralelos. El segundo tiene un par de lados paralelos y el trapezoide no tiene ningún lado paralelo. Existen más formas para cada uno de los grupos. Por ejemplo, un paralelogramo puede tener esta forma. Y los trapezoides pueden ser así irregulares o así, que aunque parece mucho más ordenado, tampoco tiene pares de lados paralelos. Recordemos ahora de la clase anterior el teorema que estaba asociado a los triángulos, aquel que decía que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Pues bien, ahora veremos que para el cuadrilátero tenemos que la suma de la medida de sus ángulos interiores es 360 grados, es decir, el doble. La primera tarea que tienes que hacer es replicar la actividad de la semana pasada, pero esta vez con un cuadrilátero. Si bien yo elegí un rectángulo y podemos ver que todos sus ángulos son rectos y miden 90 grados, podemos ver fácilmente que la suma de estos 4 ángulos nos va a dar 360. Si lo ensamblamos nuevamente, vamos a ver que se forma el ángulo completo. Te invito a probarlo con un cuadrilátero que quizá no tenga ángulos rectos, como este. Recuerda bien que si vas a empezar con un cuadrilátero cualquiera, utilices siempre regla y tijera para que todos los trazos te queden lo más recto posible. Para finalizar, vamos a hacer una revisión de las páginas del libro que trabajan este tema, desde la página 176 hasta la página 179. En la primera de ellas, vemos cómo Daniel observa una rueda mecánica de un parque de atracciones. Si bien esta figura tiene 8 lados, lo cual se llama octágono,
él solamente se fija en una porción de esta figura, la que aquí está apareciendo en color rojo. Por eso es que Daniel dice que puede relacionar parte del armazón con un cuadrilátero. A continuación, lo que él comienza a pensar es que puede descomponer este cuadrilátero en dos triángulos, de la forma en la cual está ejemplificado abajo. Y tú tienes que responder, ¿crees que es correcto el análisis de Daniel? ¿Crees que todos los cuadriláteros se pueden descomponer en dos triángulos? En la página siguiente encontramos la sección Aprendo. En el rectángulo de color verde está el teorema 2 escrito en otras palabras. Lo importante aquí es recordar que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Así podemos resolver el ejemplo 1, el cual requiere utilizar un transportador para medir los ángulos faltantes. El ángulo que está en el vértice B obtiene esta medida de 120 grados y el ángulo en A obtiene esta otra medida. Tú lo puedes comprobar si es que tienes un transportador en casa. Luego se suman los ángulos que se han descubierto a través del transportador más los ángulos que estaban inicialmente dados en el ejercicio, y la suma de todos estos números nos va a dar 360 grados. Esta figura es un paralelogramo. El ejemplo 2 comienza sabiendo que la suma de la medida de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es 360 grados. Con eso en mente, vamos a sumar los ángulos interiores. Puedes ver que aquí se conocen 3 ángulos y falta conocer el ángulo que está en el vértice G. Por lo tanto, 70 más 80 más 100 nos va a dar 250. ¿Y qué número le sumo a 250 para obtener 360? O dicho de otra forma, puedo restar 360 menos 250 para obtener 110. Por lo tanto, la medida del ángulo de GF es 110 grados. Veamos ahora la siguiente página. Aquí encontrarás actividades que tienes que resolver por ti mismo y en tu cuaderno. Ve la primera, en la cual se asemeja un poco a la actividad que había hecho Daniel, de descomponer un cuadrilátero en dos triángulos. Luego de recortar el cuadrilátero y pegarlo en tu cuaderno, respondes las preguntas A y B. ¿Cuántos suman la medida de los ángulos interiores de cada triángulo? Y luego, a partir de la suma de los ángulos interiores de esos triángulos, ¿cuántos suman los ángulos interiores del cuadrilátero? El ejercicio 2 tiene que ser resuelto necesariamente con un transportador. En caso que no tengas, puedes saltarte a los ejercicios 3 de verdadero y falso. La letra A dice, por ejemplo, que un cuadrilátero siempre tiene un ángulo recto. Puedes recordar las figuras cuadriláteras que estudiamos en este clip y discriminar y decidir si acaso todas tienen un ángulo recto. La letra B dice lo siguiente: la medida de los ángulos interiores de un cuadrilátero puede ser 100, 65, 84 y 110. Lo que tienes que hacer es sumar la medida de esos ángulos y ver si el resultado da 360 grados. La letra C dice que la medida de los ángulos interiores de un cuadrado y un rectángulo son diferentes. Observa tú un cuadrado y un rectángulo y opina. ¿Son diferentes o son iguales sus ángulos interiores? Para ver si la D es verdadero y falso, dibujemos un paralelogramo y veamos si todos sus ángulos interiores son acaso obtusos.
Finalmente, la letra E plantea que hay 3 ángulos conocidos al interior de un trapezoide y pregunta si acaso el último ángulo puede ser obtuso. Si utilizas el teorema enseñado en este video y descubres que la medida del ángulo que falta es más de 90 grados, entonces es verdadero. Veamos ahora la última página, en la cual los ejercicios 4 quedan de tarea. A, B, C y D es para que lo hagas tú solo aplicando el teorema estudiado en este video. Los ejercicios 5 van a quedar como desafío para quienes se motiven a aprender más. Si lees con detención el enunciado, encontrarás información que te dice que estas figuras son paralelogramos. Puedes regresar a ver el ejemplo 1 de la página 177 para ver la relación que hay en sus ángulos. Espero que este video te ayude en tus estudios.